De recibir al embajador de México en Naciones Unidas, el doctor Juan Ramón de la Fuente, y habiendo tenido la comisión permanente a propuesta de esta mesa directiva, un resolutivo para manifestar nuestra empatía con la idea de que México esté en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, nos pareció muy importante tener esta reunión. Se realizó la convocatoria de manera rápida porque nuestras reuniones de la mesa directiva son los miércoles, pero tuvimos esta posibilidad por la disposición del doctor Juan Ramón de la Fuente y también nos ayudó con su iniciativa el diputado Tonatiuh Bravo Padilla. Por eso convocamos rápidamente esta reunión para un intercambio de puntos de vista. Quisiera yo señalar que todas las fracciones parlamentarias simpatizaron, doctor, con la idea de que México esté en el Consejo General de Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y nos parece muy importante a todas y a todos que este sea un espacio para impulsar la política exterior de México. Es una política exterior de referencia internacional, más en los procesos complejos que vive el mundo. El impulso de principios como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación para el desarrollo económico, la promoción de la paz, de los derechos humanos, entre otros principios, pues nos parece fundamental que se haga en todos los planos, en este caso también desde el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estamos aquí en la mesa directiva de la Comisión Permanente. Está el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, que forma parte de esta mesa directiva. Como invitada permanente, la senadora Nancy de la Sierra. Está aquí con nosotros el senador José Luis Pech, que es integrante de la mesa directiva del Senado de la República. Nos acompaña la senadora Beatriz Paredes, que es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Y está, bueno, pues el vicepresidente de la Comisión Permanente y presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, que es también un gran diplomático y ya tuvo esta representación de México en estos órganos que he mencionado con una gran dignidad para nuestro país. También agradezco la presencia de la senadora Verónica Camino, también es una invitada permanente a la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Y también agradezco la presencia de la senadora Ifigenia Martínez. También. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿eh? ¿Dónde está Porfirio? Acá está. Bien, aquí. Felicidades. Siempre te escucho. Bueno, también nos unimos a la felicitación por su cumpleaños al diputado Porfirio Muñoz Ledo, que hoy cumple años. 24 añitos. Nos da mucho gusto que esté el doctor Juan Ramón de la Fuente. Fue un gran rector de la UNAM. En una época difícil, puso en alto el nombre de la Universidad Nacional. Y va a ser también un gran embajador de México en Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Gracias. Pregunto si alguien desea hacer uso de la palabra, manifestar algún punto de vista. Muy bien. Vamos a comenzar con la senadora Beatriz Paredes. Adelante. Muchas gracias, presidente. Saludo con respeto y con cariño al señor presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de la Permanente.
Vengo con la representación del grupo parlamentario del PRI, pues el senador Añorbe, que es quien nos representa en la mesa directiva de la Comisión Permanente, no se encuentra, pero me pidió el coordinador del grupo parlamentario, el senador Osorio, le expresara un saludo muy cordial al señor embajador. Aprecio mucho su presencia aquí. Usted sabe que en el Congreso mexicano lo respetamos, lo valoramos, así lo reflejó el voto unánime cuando ratificamos el nombramiento que hizo el presidente de la República en su persona para representarnos en Naciones Unidas. Quiero reconocer a la presidencia de la Permanente y especialmente al diputado Tonatiuh Bravo Padilla, que estuvo en la articulación, en la generación de consensos para que la Permanente se pronunciara en favor de que la Cancillería, con todos sus recursos diplomáticos y nuestra representación en Naciones Unidas, hiciesen lo necesario en términos de negociaciones y en el marco jurídico que rige Naciones Unidas para que sea usted miembro del Consejo de Seguridad. Debo confesar, porque además fue un trabajo conjunto con el diputado Bravo y otros compañeros, que nosotros tenemos algunas preocupaciones que queremos anotar antes y que nos llevó a agregar un punto más al acuerdo. No se puede adelantar vísperas, pero nos parece que hay tres temas de una enorme tensión que pueden brincar, por usar un verbo coloquial, en el periodo del Consejo de Seguridad. Uno que nos atañe muy directamente es la situación de Venezuela. Es clara la posición de México en cuanto al respeto a los regímenes interiores de cada país, pero prendemos foco si se llegara a presentar una crisis con Venezuela que tuviera que ser abordada por el Consejo de Seguridad. Y otros dos temas menos importantes para nuestra región, pero muy importantes para el mundo, es la enorme tensión que hay con Irán, tanto de nuestros vecinos como de algún país europeo recientemente, y el tema del conflicto comercial que nunca sabe uno si ya está resuelto o no entre Estados Unidos y China. Son asuntos que nos parece que en el caso de presentar alguna crisis dramática será muy importante que el señor embajador esté en consultas y pueda enterarse el Senado de la República de cuál será la estrategia. Yo me quedaré todo el tiempo que me sea posible, pero me retiraré en un momento. Gracias. Gracias. Vamos a escuchar al diputado Tonatiuh Bravo Padilla y después al diputado Porfirio Muñoz Ledo. Buenas tardes a todos, buenas tardes, embajador de la Fuente, distinguidos miembros, en particular los presidentes de las cámaras del Senado y de diputados. Bueno, esta es la quinta ocasión en que México formaría parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Hay que recordar que los embajadores Luis Padilla Nervo y Rafael de la Colina lo fueron en 1946. El propio Porfirio Muñoz Ledo entre 1980 y 81, Adolfo Aguilar Sincer del 2002 al 2003 y finalmente el embajador Claude Heller entre 2009 y 2010. De manera tal que el Congreso de la Unión como poder legislativo no podía quedar ausente de pronunciarse y qué bueno, enhorabuena, que lo hicimos por el consenso de todos los grupos parlamentarios y las fuerzas políticas representadas. Hay temas en los que México tiene que estar unido y este es uno de ellos. Es un tema que nos presenta ante el exterior, pero ante el principal foro, que es las Naciones Unidas, como un país que tiene la capacidad de estar unido y enfrentar los problemas justamente de manera unida. Ya aquí el senador presidente Martí Batres comentó que nuestra política exterior es de principios. Hay que recordar que el artículo 89
precisa la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la prescripción de la amenaza o el uso de la fuerza en relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, promoción y protección de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales son precisamente las guías que han hecho de México un país reconocido precisamente por su política exterior de principios. Nosotros compartimos las preocupaciones de los demás legisladores, pero sí creemos un tema esencial. Si México está en el Consejo de Seguridad de la ONU, tiene una posibilidad de apalancar de mejor forma su defensa, de promocionar de mejor forma sus intereses y sobre todo responder ante alguna situación de coyuntura. Entendemos que las presiones no son menores, sabemos de qué estamos hablando, el gobierno de los Estados Unidos tiene una influencia mayúscula, pero nosotros tenemos plena confianza en la trayectoria del embajador Juan Ramón de la Fuente. Por tanto, tanto el grupo parlamentario del Senado como de la Cámara de Diputados, de Movimiento Ciudadano, respalda pues que México forme parte del Consejo de Seguridad de la ONU, como ya se ha pronunciado los organismos regionales que tienen legalmente la atribución de hacerlo al seno de la ONU. Y por otro lado, pues no tenemos sino que comentar lo que ya aquí el senador Martí Batres hizo referencia. Doctor Juan Ramón de la Fuente tiene una trayectoria no solamente como gran profesional de la medicina, sino además como un gran articulador de consensos y conocedor de la gestión pública. Ha sido secretario de Estado y en este momento nosotros tenemos no solamente plena confianza en la trayectoria que hizo como gran rector que fue de la UNAM, sino además de la perspectiva que él pueda adicionar con una óptica que le ha caracterizado a él por sus principios, por un lado, y por otro lado, el humanismo que ha distinguido su actuación. De manera tal que nosotros no tenemos sino que congratularnos de que hasta ahora las cosas van bien, se ha hecho todo lo posible. El día de ayer el presidente de la República lo recibió al doctor Juan Ramón de la Fuente y él hizo expresiones relacionadas precisamente con lo que para el país significa esto. Qué bueno que el Poder Legislativo el día de hoy se expresa y la relación intrínseca que hay de trabajo entre el ámbito de relaciones exteriores y el Poder Legislativo, principalmente a través del Senado, seguramente nos dará oportunidad de recrear en todo momento este gran esfuerzo. Y pues doctor Juan Ramón sienta que en casa tiene esta muestra de apoyo, de solidaridad, de afecto, por lo que va a representar este trabajo, que no va a ser ni sencillo, pero que bueno, son grandes tareas que usted ya le ha tocado emprender en otros momentos y que sabemos que no solamente por la coherencia de su trayectoria, sino además por la diligencia que le ha caracterizado y el respeto al Poder Legislativo, será un gran trabajo. Así que enhorabuena y gracias. Muchas gracias, diputado Bravo Padilla. Diputado Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, bienvenido Juan Ramón. No voy a entrar en muchos detalles que vamos a platicar después. Lo que yo quiero decir son tres cosas. La primera, que México, la Cancillería mexicana, tenía y mantuvo durante muchos años dos corrientes. La consideraba que era útil para el país entrar con seguridad y otra, sin criticar a nadie, de una tradición más conservadora que heredó Manuel Tello, de que por ningún motivo podíamos entrar. En realidad, a mí me tocó un secretario de una enorme inteligencia, que era Jorge Castellá Grande. Lo único que él no quería que yo fuera es porque siempre envidia, siempre, no sé ahora, del que vaya. Pero pues yo lo convencí. Segundo punto,
México tiene más fuerza en el Consejo de lo que se cree. Si no han roto el grupo que se le llamaron Non-Aligned Caucus, no era non-aliados, se lo pusieron, que tiene ahí en el lobby un saloncito que se reúne. En aquel entonces, y sigo insistiendo, pues Jorge Castellera era gente padre, muy experto, muy buen jurista internacional. Para mí es el mejor. Hay un libro de él que es fabuloso, México Honor Internacional. Bueno, segundo punto. Establecimos, estaba Jorge y estaba el general Rómulo de Filipinas, era muy chaparrito, pero que es el héroe de la guerra. Y siempre trae su fotografía, está con MacArthur. Y él era la mitad del tamaño. Entonces decía, he is a nickel, I am, ¿cómo se llama la moneda de 10 centavos? A dime. He is a nickel, I am a dime. Bueno, se reunieron y también hay un mogador bueno. Y bueno, lo primero es unificar a los países de desarrollo. Jalarán, yo los cito a ellos porque fue el día de ellos, y claro, hubiera sido bien, lo digo. Bueno, total, nos reunimos en el saloncito ese, y estaban los ministros, que eran de mucho peso. Dijeron, bueno, ¿y en qué consiste? Entonces ya terminé yo. Yo creo que consiste en tres cosas. La primera, votar todos juntos. Es muy difícil. Había muchos muy moderados, como en Tunisia, pero era muy inteligente. Total, también tuvimos que bajar. Si no era el tono mexicano, al principio, pero luego sí. Entonces, va a decir, tiene que haber, hay 5 Estados miembros que tienen lo que se llama poder de veto, y que se llamaba la regla de la unanimidad en la Liga de las Naciones. Eso lo aprendí en el libro de Corte. No, otro lado. Entonces, se necesita también una mayoría de todos los países. Entonces, si nosotros tenemos 9, pues ya tenemos un veto. Tenemos 2, y ese no se llama, tenemos 2 vetos. Hubo, poquito antes que yo llegara, una declaración formal del gobierno de China, diciendo que China votaría siempre con los países de área. Perfecto, ya tenemos 2 vetos, y siempre se estuvieron bien, muy respetuosos de nosotros. Ellos casi ni opinaban, poco, y muy respetuosos. Entonces ya tenemos 2 vetos. Lo único que espero es que no se haya roto ese grupo de Non-Aligned Caucus, porque ahora, tercero y último, nosotros logramos, nosotros, los de nuestro grupo, pues la mafia, los pobres. Entonces logramos cambiar el sistema. Lo cambiamos. ¿Por qué? Porque todo el sistema del Consejo estaba basado en el fondo, que decían los grandotes, los becados, eso lo ha cambiado. Primero, el concepto. Ellos son elefantes, pero nosotros somos gacelas. Eso era rapidísimo. Y eso le rompió el porque tardaban muchísimo en una resolución. Nosotros en la noche nos íbamos a una casa y hacíamos, y tabeamos. Ya, una semana o 2 antes que los grandes. Los tabeamos. A ver, siempre nos hicimos la vez. Aquí está. A ver, quién nota que pues, la forma de trabajar de nosotros era la velocidad y era el peligro político a algunos países de vetar solución. Gran Bretaña y Francia
no podían vetar soluciones en África, por ejemplo. No, pues, hacen bolas. Los antiguos gobiernos, cosas como eso. Entonces va a venir otros temas y ya. Digo, contra lo que se quería en la Cancillería, somos muy fuertes. Y México, y tu persona, un panorama nuevo, que ya termino, en una política que se ha centrado en los dimes y diretes con el general Trump, con el presidente Trump, es de una importancia mayor. Entonces ahí, pues tú tienes otra relación y publicaste tu opinión planetera, bueno, que es muy conocida ya. Bueno, entonces, lo que hay que hacer es velocidad y audacia. Segundo y último, ¿qué se hace? En todo llevarla adelante. Despachamos el caucus, queremos hablar con el embajador de los Estados Unidos. Y llegaba, pues ya tenemos documento. Queremos hablar con el embajador de China. Queremos hablar con el embajador de la Unión Soviética. Nunca juntos. Ahí había el problema de Europa del Este, que eran uno de los grupos totalmente a favor nuestro también. Y sí pactaron con nosotros. Y logramos que la Unión Soviética ya no fuera. Perdón. Bueno, ya. Por eso nos llaman viejos babosos. No, por sí. Entonces ya terminé. Y ahí el chiste mayor es que tienes a todos los países que van a la sala de 190 tendrán 80, pues como los grillos se las llama así, bajarte a uno por uno y crear una opinión distinta. Por último, para terminar, voy a hablar de los grandes. ¿Hace cuánto que no hablamos de política con los rusos? Salvo nuestra amiga, que es la presidenta. Pues no hablamos de política. Aquí no hablan de política con los rusos. Ahí sí se habla, cara a cara. Lograr una invitación es facilísimo para el presidente de México a ir a China y a Rusia. Cambia el programa político. Cambia el programa político. Claro. Entonces es libre. Claro, le tienen mucho miedo a la Cancillería con quien habló. Y luego te felicitan, ya termino. Yo le decía mucho al canciller que nada más teníamos 7 embajadas en África, que tenía 31 Cuba y 29 Brasil, y Venezuela como 25 también. ¿Qué hacíamos? Me dijo, son todos tus amigos. Tú eres el único que sabes de qué países. A ver, pues es de Mali, del occidental, de Kenia. Yo toda la vida he vivido muy bien con los africanos. Entonces me dice, bueno, aquí tú te agarras a los rusos. Y luego mandó a mi hijo, embajador, a hacer la vuelta de Rusia para entrar al Consejo de Seguridad. Conmigo también. Bueno, de último. No, le dije, ¿cómo? Pues aquí tú lo arreglas. Es lo mismo. Pues entonces acaba con el multilateralismo o al revés. Tú te agarras de la Unión Africana. Pues conoces a todos tus amigos. Sí, son mis amigos de Estados Unidos. Y ya, oye, nada más son 52. Entonces te pido respetuosamente que me pagues 52 sueldos. A ver si es lo ridículo que eres. Bueno, te quiero decir que esas alianzas son muy profundas. Está en aquel entonces el proceso de descolonización de África, el proceso de conflicto a nivel. Pero, insisto, todos ellos, en un momento difícil, jalan con nosotros. Y eso lo puedes
administrar como la. Lo tomamos muy en cuenta. Muchas gracias. Gracias por su opinión. Gracias, diputado Porfirio Muñoz Ledo. Senadora Verónica Camino, adelante. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, pues bienvenido al Senado de la República, el doctor Juan Ramón de la Fuente, que tuvo a bien recibirnos a la delegación mexicana de aquí del Senado de la República, que estuvimos en el Foro de Alto Nivel Político de la ONU. Tuvimos la oportunidad de tener reuniones y también de acompañarlo al Consejo General, donde estuvo también el representante del Gobierno de México y la subsecretaria la subsecretaria Delgado estuvo también presente. Quiero aprovechar la oportunidad para hacer una felicitación a usted junto a todo el cuerpo de la misión de México ante la ONU. Quiero decirles, compañeras y compañeros, que tuvieron una mención especial, una mención honorífica al término de todo el foro por parte de Rhonda King, ya saliente de la ECOSOC, y estuvo también con la vicesecretaria general Amina Mohamed. Reconocieron a México por todo el apoyo que brindó logísticamente y en la conformación de todo el foro, así que eso es algo que nos llena de mucho orgullo. Por otra parte, también durante el tiempo que estuvimos ahí los senadores estuvimos preguntando junto a otros países, ¿no?, pues cómo veían a México en una posible candidatura para el Consejo de Seguridad, y de verdad el reconocimiento que le tienen a nuestro país y a quienes están al frente hoy, encabezados por usted, es positivo al 100%, y ven en México una nación hermana que siempre ha acompañado a todos en los momentos más difíciles con las mejores experiencias y con los mejores apoyos para hacer las negociaciones y que siempre se mantenga la paz, ¿no?, y con los mejores acuerdos. Así que por parte del Partido Verde Ecologista de México, que es mi bancada, le damos todo nuestro apoyo para el trabajo que usted va a hacer en ese Consejo de Seguridad, y por supuesto, en el mismo sentido de lo que comentó la senadora Beatriz Paredes, le pedimos que nos haga partícipes de todas las situaciones que se consideren ahí, y estamos seguros que nosotros le acompañaremos en cada una de las decisiones que se puedan tomar por el bien de nuestro país. Muchísimas gracias. Y por supuesto en la implementación de la Agenda 2030, que aquí la tenemos muy clara en el Senado de la República. Muchas gracias, senadora. Pregunto si hay alguna otra intervención. Si no es así, solo quiero entregarle al doctor Juan Ramón de la Fuente. Es el resolutivo que tuvo la Comisión Permanente. Son 5 puntos a propósito del tema de la posible presencia de México en el Consejo de Seguridad de la ONU. Te los entrego. Bueno, pues muchas gracias. Doctor. Tomo nota y agradezco muchísimo este respaldo. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Muchísimas gracias, senador, y muchísimas gracias a todas y a todos los integrantes de esta comisión permanente. Cuando en la misión en Nueva York supimos de la iniciativa que había traído a esta comisión el diputado Tonatiuh Bravo y la respuesta que hubo por parte de todas y todos ustedes, la verdad es que nos sentimos no solamente muy respaldados, como son este tipo de pronunciamientos, nos sentimos realmente emocionados. Nos sentimos que el Congreso mexicano estaba pendiente, interesado, y que esto nos marcaría que lo que viniera en los próximos meses y en los próximos años no lo haría solo la Cancillería y la Embajada de México, sino que lo haría la representación nacional, con lo cual también asumimos una mayor responsabilidad. No puedo tampoco omitir el decirles lo que significó para todas y todos nosotros allá en Nueva York, el saber que el apoyo era unánime de todos los partidos políticos. Creo que, como lo señalaba bien el diputado Tonatiuh Bravo, es una muestra contundente que en algunos temas, y este que no es menor, sabemos anteponer
a nuestras naturales y bienvenidas diferencias, puntos de acuerdo. Ayer que tuve ocasión de comentar con el presidente López Obrador cómo iba esta gestión y que me dio la posibilidad de que yo le planteara cuáles eran mis perspectivas, la verdad es que también le dio mucho gusto cuando le comenté el significado que había tenido para nosotros este respaldo que ustedes nos dan. Por otro lado, este tipo de respaldos pues también genera nuevos compromisos y nuevas responsabilidades. Cuando comparecí ante ustedes, senador, me comprometí a que estaríamos en contacto permanente con el Senado de la República, como corresponde a la política exterior de nuestro país, y en estos primeros meses hemos guardado una buena correspondencia con la Comisión de Asuntos Internacionales, con la visita de algunas y de algunos senadores, y creo que esta tiene que seguir siendo la forma y la pauta para que el Congreso no solamente esté enterado, sino que participe de las decisiones que son más sensibles. Y creo que las que vendrán lo serán por muchas razones. ¿Dónde estamos y qué viene? Hasta ahora lo que tenemos es una candidatura formal que, haciendo caso a los consejos y a la experiencia de mi amigo el diputado Muñoz Ledo, quien me antecedió en esta tarea hace algunos años, logramos en primer lugar tener el apoyo unánime de todo el Grupo de América Latina y el Caribe. No fue muy sencillo, pero tampoco resultó una tarea imposible. Estábamos, y en cierta forma seguimos, como lo señalaba la senadora Beatriz Paredes, teniendo algunos puntos de desacuerdo con el Grupo de América Latina y el Caribe. Venezuela es uno de ellos, no estamos de acuerdo, pero como me permití comentarle a las y los embajadores de la región, no podemos venezolanizar la agenda todo el tiempo. Tenemos que reconocer que en algunos temas como es ese, no estamos de acuerdo, tenemos visiones distintas. A mí me parece que la opción por la que México ha decidido tratar de ayudar a la resolución del problema es la correcta, y no va a ser fácil que en ese tema encontremos un punto de acuerdo. Pero lo que el endoso a la candidatura mexicana representó fue la posibilidad en los hechos de que, independientemente de nuestros puntos de vista divergentes, en otros pudiera haber una unidad y una unanimidad. No es menor el hecho de que tengamos el respaldo unánime de América Latina y el Caribe. No quiere decir que ya estamos dentro del Consejo, pero estamos en la antesala, porque si seguimos ahora sumando a otras regiones, como lo ha dicho muy bien Muñoz Ledo, el grupo africano es muy importante, los países árabes son muy importantes, el bloque europeo, pues todos al final, si creemos en la igualdad jurídica de los estados, pues todos los estados son importantes. Entonces, pero con el apoyo de América Latina y el Caribe, creo que las posibilidades reales de que en la elección del año que entra México llegue al Consejo son reales y son buenas. Creo que México estará en el Consejo. Desde luego tendremos que pasar por el proceso de la votación formal. Entonces estamos en la antesala y tenemos casi un año para prepararnos. Y eso es lo que vamos a hacer, prepararnos en aquellos temas en donde por distintas razones México no ha estado en los últimos años tan cerca, en algunos de los conflictos que son sin duda de interés global, ya los apuntaba también la senadora Paredes, hay tensiones en el caso de Irán, hay tensiones en la relación siempre compleja con China, hay tensiones con el tema de Corea del Norte, pero también nos va a dar la oportunidad de que impulsemos dentro de las Naciones Unidas temas que el multilateralismo tiene que tomar con mucho más seriedad y que son de interés para México.
y uno de ellos, que está en este momento en la opinión pública por su complejidad y por sus implicaciones, es el tema migratorio. El tema migratorio sobre el cual las Naciones Unidas deben de volver a asumirlo como un problema para el desarrollo fundamental, para el mantenimiento de la paz y de la seguridad, y vamos a estar en una mejor posición para impulsar precisamente ese tipo de temas desde el Consejo, que si no estamos en el Consejo. Vamos a tener mayores interlocuciones y mayores posibilidades. Y a México lo que más le conviene frente a la asimetría bilateral de nuestra realidad geopolítica es tener más presencia de los esquemas y de los mecanismos multilaterales para algunos temas en donde tendremos mejores posibilidades de encontrar soluciones satisfactorias que si nos quedamos exclusivamente en el ámbito bilateral. Y uso esto como un ejemplo de las posibilidades que puede representar para México su participación en el Consejo de Seguridad. Ciertamente hay riesgos y, como bien lo señalaba el diputado Muñoz Ledo, hay puntos de vista que sostienen que a México le puede convenir más no participar. No estamos de acuerdo con esos puntos de vista, no son tampoco argumentos novedosos. Yo creo que es siempre mucho mejor para cualquier país, para cualquier institución, estar en la mesa y participar en las discusiones, que estar ausente de las discusiones y acatar las resoluciones. Ahora esto nos dará la oportunidad también de poder en momentos determinados intercambiar posturas en beneficio de México. Y creo que en los próximos años, que no van a estar sencillos, estando en el Consejo, México va a tener mejores posibilidades de encontrar soluciones y alternativas a sus problemas. Ese es realmente el sentido por el cual tanto el canciller Ebrard como el presidente López Obrador han tomado la decisión de que nos echemos para adelante en este tema y que busquemos, en efecto, la elección para llegar al Consejo. Desde luego, les reitero que estaremos en permanente contacto y que en aquellas circunstancias en donde haya en particular temas sensibles, esas son también las instrucciones que tengo de la Cancillería, estaremos en contacto con el Senado. Y cuando requiramos el apoyo del Senado, también nos sentiremos en libertad, si ustedes me lo permiten, de pedírselos y de planteárselos, porque también a nosotros nos va a venir muy bien sabernos en el Consejo de Seguridad respaldados por el Senado de nuestro país, por el Congreso mexicano, como lo hacen otros países. Y hay una serie de decisiones que, por supuesto, en consecuencia, tampoco se pueden tomar ahí sin pasarlas al Senado. Entonces, teniendo claro cuáles son los mecanismos, cómo vamos a interactuar, teniendo claro que la responsabilidad no es menor, pensamos que hay que ver este nuevo episodio en la política exterior de nuestro país que se avecina como una oportunidad y en la cual ojalá podamos seguir trabajando juntos y encontrando estos espacios de convergencia, porque a México le vienen muy bien. Tomo muy en cuenta, Porfirio, los consejos derivados de tu experiencia. Debo decirles que, a pesar de que han transcurrido ya algunos años, todavía en algunos espacios de las Naciones Unidas se recuerda la presencia del entonces representante permanente Muñoz Ledo y de algunos y algunas de quienes le acompañaron en esa época, entre otros la senadora Ifigenia Martínez, a quien hace poco en la Universidad de Columbia le hicieron un gran y merecido homenaje. Uno de los premios Nobel de Economía se refirió a ella en términos verdaderamente elogiosos, que como mexicanos y como universitarios nos hicieron sentir muy orgullosos, que tenemos y hemos tenido ahí mujeres y hombres que pueden competir y estar a la altura de los mejores. Así que, senador Batres, distinguidas y distinguidos integrantes de esta comisión permanente, les reitero mi gratitud, la de la Cancillería mexicana y el compromiso de que seguiremos estando en términos interactivos en las próximas semanas y meses para lo que ustedes consideren que deba de expresarse en esos foros y también, si me dan la oportunidad,
para poder plantearles algunas de las inquietudes y las muchas interrogantes que seguramente se van a presentar en el camino, pero que estamos con la confianza suficiente y que les vamos a encontrar buena respuesta. Ojalá que todo esto, así lo espero, sea para bien de México y pues que ustedes también nos acompañen informando a la opinión pública lo que representa y lo que significa esta posibilidad y esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Ramón de la Fuente. Además, ese es el espíritu del acuerdo de la permanente. Acompañar como Poder Legislativo, particularmente el Senado, pero el conjunto del Poder Legislativo, esta posibilidad de que México esté en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y acompañar también todo el trayecto de complejidades y dificultades que se enfrentan siempre en esas responsabilidades al gobierno mexicano y a nuestro embajador, doctor Juan Ramón de la Fuente, en Naciones Unidas. Bien, parece que tenemos una pregunta. Muy buenas tardes, embajador, muy buenas tardes, senadores y diputados. Pues a mí sí me gustaría que fuera un poco más detallado qué significa para México, precisamente después de 9 años de no haber ocupado este asiento en el Consejo de Seguridad, de qué tan grande es la responsabilidad para que pues, sepamos los mexicanos por qué es tan importante esto, ocupar este lugar en la ONU. Otro, me gustaría saber mucho en qué va a basar su campaña o la campaña de México, en qué se va a basar para poder lograr este asiento en el Consejo de Seguridad. Y si nos pudiera explicar un poco el proceso de cómo es esta elección y cuántos votos se necesitan. Hasta ahorita parece que son 33 los países que apoyan, pero ¿cuántos se necesitan para poder a lograr este objetivo? Muchas gracias. Muchas gracias, con mucho gusto. A ver, ¿por qué es importante estar en el Consejo de Seguridad? En las Naciones Unidas existen múltiples órganos, es un sistema muy complejo, son decenas de órganos. Cada uno de ellos tiene sus propios mecanismos colegiados de decisión. Hay agencias, hay fondos, hay programas, hay consejos. Está la Corte Internacional de Justicia, etcétera. Pero los dos órganos más importantes son la Asamblea General, en donde participan los 193 países, y el Consejo de Seguridad, en donde participan de manera permanente 5 países, que son los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, Rusia, los Estados Unidos, China, el Reino Unido y Francia, y 10 países de manera rotatoria durante un periodo de 2 años, que se van cambiando, no todos al mismo tiempo, sino un año cambian unos y el otro año cambian otros, y de manera siempre hay una memoria no escrita entre los miembros no permanentes. Las decisiones del Consejo de Seguridad son vinculantes, son obligatorias, esa es la importancia. Si tuviéramos que señalarlo en una sola idea, esa es la principal. Las de la Asamblea General no lo son. Y la relación entre la Asamblea y el Consejo, como se podrán ustedes imaginar, pues es una relación complicada, porque hay acuerdos de la Asamblea que se toman por mayoría y sin embargo no son vinculantes porque no tiene esa función la Asamblea. Y pongo como ejemplo el tema otra vez, y lo uso porque está muy en el ánimo de la opinión pública en México. El Pacto para una Migración Ordenada, Segura y Regular se adopta por mayoría en la Asamblea, pero no es vinculante y algunos países, en consecuencia, no aprueban la resolución y no tiene efectos de obligatoriedad. Ahora, en el Consejo de Seguridad, para que se tomen estas decisiones, existen 2 mecanismos que son fundamentales. Uno, que nadie lo vete, y ahorita les digo, ya lo dijo un poco Muñoz Ledo, y 2, que se tenga por lo menos una mayoría de 9. El derecho de veto lo tienen los miembros permanentes. México tiene una iniciativa, junto con Francia, que es uno de los miembros permanentes, que estamos ya empezando a reactivar, que es la iniciativa franco-mexicana, para que en algunos casos no proceda el derecho de veto dentro del Consejo de Seguridad, por ejemplo. No.
hay cierta inconformidad en la Asamblea con el derecho de veto. ¿Por qué se sigue manteniendo el derecho de veto? Entonces, estar en el Consejo es estar donde se toman las decisiones que van a ser realmente obligadas y en donde están los temas más sensibles que tienen que ver hasta ahora con la paz y la seguridad y el desarme, pero también que tienen que ver en virtud de la Agenda 2030 y de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible con el desarrollo pues más equitativo de los países. Entonces, esto creo que responde a la primera pregunta, ¿por qué es importante? Segundo, ¿qué vamos a hacer como parte de la campaña? Que yo le quiero llamar más bien pues, una suerte de promoción y de gestión, aunque pues sí es una campaña. A ver, lo primero que tenemos que echar por delante es la espléndida tradición de la diplomacia mexicana. Hay cosas que en este país hay que decirlas a veces, tantas cuantas sea necesaria, porque parece que se nos olvidan. Tenemos algunos temas en donde no nos ha ido muy bien, pero tenemos otros en los que sí nos ha ido muy bien, y la diplomacia mexicana tiene un enorme prestigio. Desde la fundación de la ONU hace 74 años, México ha estado ahí y tiene posiciones clarísimas a lo largo de los años. Pasan gobiernos de un signo y de otro y se mantienen. Por ejemplo, México siempre ha estado en contra del veto. Siempre, tú lo sabes, desde Padilla Nervo. Entonces, la diplomacia mexicana es la que le da el peso y la autoridad moral a México. El estar en el Consejo, y si nos eligen, en cierta forma es reconocerle a todas y a todos los diplomáticos mexicanos lo que han hecho a lo largo de estos últimos 70 años. Así lo quiero yo entender y así hay que transmitirlo. Entonces, vamos a jugar con esos valores y también con nuestros principios, desde los muy simbólicos hasta los muy claros de blanco y negro. Simbólicos, quien ha ido a Naciones Unidas sabe que entrando los recibe un espléndido mural de Rufino Tamayo, que se llama Fraternidad, en donde hay una serie de siluetas humanas tomadas de la mano alrededor de un fuego fantástico con los colores oaxaqueños y las pirámides detrás que nos recuerdan que somos un país con una cultura milenaria de la cual nos debemos sentir orgullosos y que creemos en la fraternidad y, como señalaba el senador Bartlett, en la solución pacífica de los conflictos y en los principios que están en nuestra Constitución. Por supuesto que los principios constitucionales serán eje de nuestra promoción en México, para decir a los demás países, con base en estos principios, México es un país confiable, es un país con el que ustedes pueden trabajar, porque no nos vamos a mover de estos principios en nuestras votaciones. Y finalmente, también, en términos muy pragmáticos, cuando entras a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en uno de sus accesos, te encuentras con un mármol esculpido que dice: el respeto al derecho ajeno es la paz. Todos los que entran a la Asamblea General de la ONU pasan por ahí. No todos hablan español. Ya tengo la propuesta para que lo traduzcan en los 6 idiomas oficiales, para que todos lo entiendan. Entonces, Juárez ha estado también en el ánimo de Naciones Unidas. Y yo creo que si revisamos con un poquito de detenimiento la frase, tiene una vigencia extraordinaria. Extraordinaria. Entonces, la diplomacia mexicana, los principios y los símbolos que representan a un país como México nos van a permitir convencer a todos los países que voten por nosotros. ¿Cuántos votos queremos tener? Yo voy por 193 votos. Voy a tratar de tener todos los votos. No sé si lo logre, pero ese es mi objetivo. Entonces vamos a hablar con todos, como tiene que ser. Con los más pequeños, desde países que están al borde de desaparecer por el cambio climático, que si le sube 1 metro más el nivel del mar, como las Islas Maldivas, desaparecen, para decirles tienen todo nuestro apoyo en los temas de cambio climático, hasta los países con los que tenemos algunas diferencias y en las cuales también tenemos que sentarnos a hablar con ellos. Así que, pues por ahí vamos y ya les estaré rindiendo cuentas de qué tal nos va y cómo vamos avanzando. Solo una precisión, nada más una precisión, embajador. ¿Cuántos países aparte de México compiten por No lo esta sabemos posición? todavía. Si nosotros
Si ningún otro país de América Latina se inscribe, y yo creo que ya nos inscribieron, por eso les digo que estoy en la antesala, podemos llegar en la papeleta solo nosotros para ese asiento. Con lo cual, por eso les digo que estamos en la antesala, sí. Para la región de América Latina y el Caribe, sí. En otros, pues se van a dar un agarrón fuerte, ¿no? Porque están muy peleados, ¿no? En otras regiones. Por eso fue tan importante tener el endoso de la región, porque ya en esa parte no tenemos en este momento ninguna, digamos, oponente. No hay otra candidatura más que la de México. Pero faltan muchos meses. Sí, claro. Pues justamente, gracias, preguntarle sobre insistir en este tema. Si llega a México solo, o sea, como que en la papeleta de América Latina, ¿solamente hay ese lugar para esta región? Así es. ¿Y cuándo se sabría si hay alguien más que se inscribe? ¿Hasta cuándo es como el...? A ver, en la elección que hubo hace unas cuantas semanas, el día anterior se inscribió todavía algún país. Entonces, hasta el día anterior a la elección puede inscribirse otro país. ¿Cuántos países hasta este momento le han dado su apoyo? Formalmente, GRULAC, el Grupo de América Latina y el Caribe, formalmente, y necesitábamos pues tener el respaldo del Senado, el arranque formal por parte del presidente, la estructura en la Cancillería. No quiero dejar de reconocer el gran respaldo que nos ha dado Marcelo Ebrard y todo el equipo de Cancillería. Realmente, muy bien, entonces tenemos que tener todo esto, por eso vine, ahora ya me regresaré, agosto es un mes de poca actividad, septiembre vuelven a arrancar fuerte y ya estaremos empezando propiamente dicho la campaña. O sea, estábamos en pre-campaña. ¿Hay algún contra de estas voces que se han pronunciado en que a México quizá no le favorecería? ¿Usted vería algún contra de que a México no le favorecería estar en este consejo? No, yo creo que son puntos de vista, a ver, son respetables, pero honradamente nuestros argumentos son muy contundentes. A ver, ¿a qué nos conviene más? ¿Tener fichas para intercambiar o no tenerlas? Que la relación con nuestros vecinos va a ser complicada, pues por supuesto, pues lo ha sido siempre, lo es en este momento. Nada más que ahora, si nosotros tenemos más juego en los espacios multilaterales, esto le va a dar a México más opciones, ¿no? Ese es el argumento. O sea, alguien puede no estar de acuerdo con él, está bien, pero ese es el argumento que yo ofrezco para cualquier debate. Sí, para que me comente, usted decía que hay países con los que México tiene diferencias. ¿Qué opina usted de la relación que tiene México con Estados Unidos, por una parte? Y por otra parte, ¿qué opina usted de la situación de los migrantes en nuestro país? ¿Cree que se están respetando los derechos humanos de ellos? Gracias. Desde luego, nosotros somos aliados de los Estados Unidos y nos consideramos, y ellos nos consideran aliado. Siempre hemos sido. Eso no quiere decir que no tengamos diferencias, algunas y muy marcadas. Y usted misma ha tocado pues el tema migratorio, ni más ni menos, es un tema en el que tenemos algunas diferencias. Pero miren, se han dado pasos muy importantes porque hay un principio con el que yo, el diputado Muñoz Ledo y yo estamos de acuerdo, que él ha sido crítico de algunos aspectos de la política migratoria. Pero también tenemos puntos en donde coincidimos. A ver, en materia de proteger la soberanía, en tema migratorio, la mejor forma de proteger nuestra soberanía es mediante la cooperación con otros estados soberanos. Estados Unidos tiene sus leyes migratorias, nosotros tenemos las nuestras, y no necesariamente son coincidentes, y hay un derecho internacional que rige la conducta de los países, y hay convenciones que están firmadas y otras que no están firmadas. Entonces, por ejemplo, se dice, México es de facto un tercer país seguro. Pues no, no es de facto, hay una diferencia, es jurídica, aquí hay muchos abogados, empezando por Muñoz Ledo y muchos más. Pregúntenle ustedes a los migrantes si es diferente o no que cuando tú llegas a los refugiados que piden asilo, a pedir asilo, que te escuchen y te reciban como marca la ley internacional, o que ni siquiera te reciban, porque cuando tú firmas un
convenio de tercer país seguro, lo que haces en el fondo es liberar al país de destino de su responsabilidad internacional. El derecho de asilo es un derecho, pero cuando tú ya tienes un tercer país seguro que le garantiza a ese migrante que pide asilo que puede estar seguro, tú ya no tienes que cumplir con ese principio. Canadá es tercer país seguro de Estados Unidos, lo que pasa es que pues, casi nadie quiere entrar a Estados Unidos por Canadá, casi todos quieren entrar por México. Entonces, ¿se han endurecido las cosas? Sí, pero a ver, ¿hace cuánto no veían ustedes que venía el canciller de los Estados Unidos a platicar a México, a la Cancillería mexicana, con el canciller mexicano? Ya se dejaron atrás cuando se negociaban las cosas con los familiares del presidente en turno y tal. Se está haciendo un esfuerzo por llevar el tema a un plano institucional, transparente, de igual a igual, con las diferencias que tenemos. Por supuesto, su marco jurídico y el nuestro no coinciden. El Homeland Security acaba de sacar, y está ahorita discutiéndose en los tribunales norteamericanos, la idea de que puedan ellos negar directamente la solicitud de revisión del derecho de asilo. No va a pasar, hombre. Eso no va a pasar. Entonces, tampoco hay que magnificar aquí las diferencias que las tenemos y que no se nos olvide también algo, que en la ONU lo tienen clarísimo todos los países. Estados Unidos está en medio de un proceso electoral y de aquí a noviembre del año que entra, muchas de las cosas que oigamos y que escuchemos y que a lo mejor tengamos que enfrentar son resultado de una lógica y de una dinámica que obedece más a la política interna que a la política externa. Bueno, esos son los riesgos de la vecindad. Con todo eso yo pienso que si estamos bien posicionados en los esquemas multilaterales, tenemos más fichas para contender con ese y con otro tipo de fenómenos parecidos. Entonces, van a seguir habiendo diferencias, vamos a seguir actuando conforme a derecho, conforme a nuestros principios constitucionales, y Porfirio, estarás de acuerdo conmigo que el esfuerzo que se está haciendo es impulsar en ese sentido las acciones que tienen que ver en estos temas migratorios, que no están sencillas, pero que el hecho de que haya venido el canciller Pompeo a entrevistarse con el canciller Ebrard, a hacerlo en la oficina de la Cancillería, a discutir los temas cara a cara, pues ya son pasos que nos dan unas posibilidades mejores de las que había antes. Bueno, muchas gracias. Gracias, Martí. Gracias, senadoras, senadores, diputadas, diputados. Tonatiuh, rector, amigo, gracias por tu iniciativa. Maestra querida, gracias por acompañarme. Les agradezco en verdad a todos ustedes mucho su respaldo. Gracias, doctor. Gracias. Gracias por eso. Simpatía personal. Vente. Porfirio. Aquí. No te pares. No, ya. Todavía camino. Cuidado con la bandera. Cuidado con sus pies, cuidado. Se la van a quitar aquí, muchachos. Del otro lado. Ahí estás. Ahora. Listo de frente. Para acá, por favor. Muchas gracias. Gracias. Así, déjate caer. Déjate caer. Felicidades. Con cuidado. Martí, querido, te mantengo al tanto. Y gracias por eso. Nos vamos mañanita. Vale, el canciller también. Doctor. Mi amor, con tu carta, la guardo dentro de las correspondencias muy buenas. Muchas gracias.